Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de Alsa Insurance. Hoy vamos a estar hablando de cómo llenar la aplicación para una póliza de vida en National Life Group. ¿Ok? Primeramente, vamos al portal de National Life, donde puedes entrar como agente y una vez que estés allí adentro, entonces vamos a hacer la ilustración. De hecho, existen dos maneras de hacerlo, de llenar la aplicación. La primera es hacer la ilustración primeramente de manera que quede grabada y además tengas ya los datos del cliente a quien le estás haciendo la póliza. Allí va a aparecer, dependiendo del tipo de póliza, si es una póliza de término o una póliza universal, los datos del cliente, la fecha de nacimiento, el nombre del cliente, cuáles son los montos de cobertura, cuánto va a ser lo que va a aportar mensualmente el cliente para esa póliza, así como todos los datos que necesitas tener inicialmente para llenar la aplicación. Si nosotros primero hacemos la ilustración y luego vamos desde la ilustración hacia la aplicación, esos datos van a ser trasladados hacia la aplicación, por lo cual quiere decir que vamos a tener que llenar muchas menos información de la que tuviéramos que llenar si no lo hiciéramos así. La otra manera es ir a este botón que está acá, que se llama iGo eApp. A través de ese botón, entonces vamos a ingresar al sistema del llenado de la aplicación. Pero en ese caso, como no venimos de una ilustración, entonces tenemos que poner todos los datos. El monto de cobertura, el nombre del cliente, la fecha de nacimiento. Entonces va a ser un poquito más largo y pudiera ser un poquito más confuso. Mi recomendación, primeramente vamos a la ilustración y una vez que estamos en la ilustración, entonces vamos a hacer una nueva ilustración. Esa nueva ilustración que le vamos a dar acá, entonces vamos a, por ejemplo, a llenar un IUL, un Index Universal Life. El IUL de National Life se llama Flex Life. ¿Ok? Flex Life es el producto que utiliza National Life como una póliza indexada donde podemos, además de tener un seguro de vida, podemos crear una cuenta de inversión dentro de esa póliza de vida, que por supuesto va a tener muchísimos beneficios. Si lo estamos vendiendo en cualquier estado, menos en el estado de Nueva York, debemos escoger este primer producto que nos aparece aquí, que se llama Flex Life. Si tú estás ubicado en el estado de Nueva York, entonces debes hacer este segundo producto que se llama Flex Life NL. ¿Ok? Como yo estoy en la Florida, voy a escoger el primer producto y aquí entonces empezamos a llenar la información del cliente. Como todos los que estamos acá, eh, todos los triangulitos amarillos, estos que están acá, significa que es información que debe ser llenada para poder pasar entonces a el iGo eApp. ¿Ok? Este botón que ustedes ven a mano izquierda, que se llama iGo eApp, en este momento está negro, pero él debería, una vez que tenemos toda la información ya puesta allí, él debería entonces ponerse en verde, lo cual le va a permitir a la gente poder ir directo desde la ilustración hacia la aplicación. Entonces, en este caso, supongamos que el cliente se llama Pedro Pérez, es un hombre, supongamos que el cliente tiene 40 años, ¿ok? Si yo le pongo solamente los 40 años, él me está diciendo, ojo, tienes este triangulito amarillo aquí, porque no solamente me debes decir los 40 años, me debes decir la fecha exacta de nacimiento de esta persona. Entonces, nació en el año 83, supongamos que nació, no sé, julio 11, 1983. ¿Ok? De esta manera ya tenemos la fecha de nacimiento, ya tenemos todo. El cliente va a ser un rate, por ejemplo, estándar, eh, si no queremos correr el riesgo de que nos baje en la categoría del cliente. Estándar es la salud normal de un cliente y luego entonces tenemos mejores condiciones de salud que son Select, Preferred y Elite. ¿Ok? En este caso lo vamos a cotizar estándar. Como vemos, ya como pusimos toda la información que nos estaba pidiendo, el botón se puso en verde, lo cual significa que ya estamos listos para ir a la aplicación. Sin embargo, antes de ir a la aplicación, vamos entonces acá donde dice Death Benefit and Funding, vamos entonces a escoger cuál es el monto de cobertura de este cliente. Supongamos que este cliente quiere un monto de cobertura de $200,000, ¿ok? Y esos $200,000 los vamos a hacer en la opción B. El cliente va a aportar una prima por 25 años o por lo menos hasta que tenga 65 años, ¿ok? Supongamos que el cliente en este caso va a tener, va a poder aportar desde 2.592 al año hasta 10.019 al año, ¿ok? Supongamos que el cliente decide comenzar con el Target Premium y lo va a pagar de manera mensual, ¿ok? Ese aporte lo va a hacer desde el año 1 hasta la edad de 65 años, lo cual quiere decir
Y yo siempre recomiendo que pongamos entonces la opción B, pero que esta opción sea hasta la edad de 66, que una vez que el cliente dejó de hacer aportes, entonces el costo de la póliza de vida sea más bajo para que si el cliente está buscando retorno, el retorno pueda ser eh, mucho más largo. En este caso, me está diciendo que lapsa en el año 68, por lo cual no puedo aportar entonces solamente el target premium o no puedo aportar por este periodo de tiempo. Supongamos que acá entonces, para que no lapse, le decimos al cliente, bueno, mira, necesitamos que aportes $250 mensuales durante ese periodo de tiempo y de esta manera ya la póliza no lapsa. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que va a pasar. Tenemos un cliente que va a tener una póliza de seguro de vida de $200,000 de cobertura. ¿Ok? Esos $200,000 se van a ir incrementando durante los primeros 25 años, ya que hasta la edad de 66 años, él va a hacer aportes y la sumatoria del monto de cobertura que tiene más el ahorro que tiene dentro de la póliza va a ser su death benefit. Podemos hacer un quick view rapidito para poder ver exactamente cómo el death benefit poco a poco y a través de los años se va incrementando. Una vez que tenemos todo esto, ¿ok? Entonces ya digamos, diseñamos la póliza, no quiero ahondar mucho en el diseño de la póliza. Acá entonces, como ya tenemos todos los datos que queremos de la póliza, vamos entonces a el iGo eApp Submission. En este caso me dice, hey, tienes que grabar este caso, entonces, por ejemplo, le puedo poner Flex Life. Pedro Pérez Flex Life. Eso sería, digamos, el nombre con el que yo lo estoy grabando en el sistema de National Life. Una vez que lo grabé, él entonces me lleva hacia el sistema o hacia la opción de llenar de una vez el, la aplicación de este cliente. Recuerden que nosotros debemos enviar esa aplicación a National Life para que el proceso de underwriting evalúe si este cliente califica para este seguro. Acá inicialmente me están preguntando si quiero hacer la aplicación electrónica completa, si la quiero hacer simplificada. Yo nunca tomo esta opción, por lo general recomiendo la completa, o si en el caso contrario ya él tuviera una póliza de término y simplemente quiere convertirlo a una póliza universal, entonces vamos a escoger esta opción que está acá, que dice Term Conversion y Application. ¿Ok? Me están diciendo, este cliente tiene alguna de estas opciones que están acá. Es decir, hay 3 o más asegurados, hay 3 o más dueños, hay 6 o más beneficiarios. Si alguna de estas opciones aplicara, ellos me están diciendo, hey, no te puedo permitir hacer la aplicación electrónica porque, por ejemplo, tengo solo 6 renglones para poner los beneficiarios. O sea que si este cliente no tiene más de 6 beneficiarios o ninguna de estas condiciones aplican, entonces sí puedo continuar hacia la aplicación electrónica. En este caso, supongamos que el cliente no aplica ninguna de estas condiciones que están poniendo aquí o estas limitaciones que están poniendo aquí, entonces continuamos con este caso. ¿Ok? Ya él sabe cuál es el producto. Se llama 2019 Flex Life LSW. Es de National Life. Ya él sabe muchos de los datos del cliente, lo vamos a ver más adelante. Entonces acá lo que me está diciendo simplemente es, y les recomiendo que como agente se concentren en responder todas aquellas cosas que están en amarillo, que son las cosas necesarias para poder avanzar. Algunas preguntas van a estar en blanco, como por ejemplo aquí poner información adicional, que no es necesario ponerlo para avanzar si no hiciera falta. Si yo considero que hace falta y que es bueno aclarar qué es lo que añadir información adicional que no esté en amarillo, lo puedo hacer. Mi consejo, concéntrense en lo que está amarillo para que la aplicación pueda ser llenada lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces te empiezan a preguntar, esta aplicación está completada con el asegurado en persona. Supongamos que tengo el cliente justo a mi lado, le puedo decir que sí. Me van a preguntar, ¿hace cuánto conoce a esta persona? Supongamos que yo hablé con ella la primera vez y nos reunimos hace una semana. Entonces le puedo poner acá hace una semana. Me preguntan si somos familiares. Yo no soy familiar de este cliente, le puedo decir que no. Me preguntan si ese cliente es hijo o es familiar de algún empleado de National Life. En este caso no. Y me preguntan cuál es el propósito de este seguro. Este seguro, si nos pongamos que tenía un propósito personal y era no solamente el Death Benefit Protection, sino que además quiere empezar a ahorrar para su futuro. Entonces puedo escoger la opción de Death Benefit Protection. ¿Ok? Si vamos un poco más abajo, me pregunta entonces cómo determinaron ustedes que ese era el monto adecuado de seguro. Y probablemente es porque el cliente me dijo, bueno, mira, yo puedo aportar inicialmente $250 mensuales y luego puedo ir incrementando los aportes que voy a hacer en esta póliza. Entonces, en este caso, yo simplemente le pongo que él está buscando una prima eh,
una prima accesible, una prima que él pueda pagar, lo cual en inglés se dice affordable premium, y ya con esto entonces continuamos, ¿ok? Si ustedes ven, cada vez que nosotros llenamos completa todas las opciones en amarillo que me están preguntando, él me va a aparecer con este símbolo verde que aparece allí, lo cual quiere decir que la ficha de precalificación y la ficha de Agent Report ya están completas. Mientras aparezca este signo de interrogación rojo, significa que hay algo que está haciendo falta llenar en esa ficha, que es la ficha en la que, por ejemplo, estamos actualmente. Me van a preguntar, ¿este cliente actualmente tiene algún tipo de seguro de vida, de anualidad o de disability? Si no es el caso, le digo que no. Si fuera el caso, le digo que sí. ¿Ok? En este caso, supongamos que mi cliente no tiene una póliza de vida existente. Acá te preguntan que si tú por casualidad sabes que este cliente quiere reemplazar esta póliza por otra. No es el caso de este señor. Si yo le dijera que sí, simplemente tengo que escoger la opción de sí y explicar más adelante cuál es la póliza que estaría reemplazando. Luego más abajo te pregunta si hay algunas otras pólizas que acompañen esta. Es en el caso de que, por ejemplo, estoy en una casa y le estoy haciendo la póliza al esposo y a la esposa. ¿Ok? Entonces, si ese fuera el caso, le digo que sí. Y acá pongo entonces el nombre de la esposa, que sería la otra póliza que estoy haciendo ese mismo día o que voy a hacer al día siguiente o dentro de una semana. Pero son dos pólizas que van a ir, digamos, más o menos juntas. ¿Ok? En este caso, el cliente, si no estoy asegurando a la esposa, simplemente le digo que no. Acá te preguntan si el cliente tiene algún interés en poner esta póliza para recibir algún tipo de préstamo o algún tipo de beneficio futuro. Vamos a decir que no, porque no es el caso de mi cliente. Y más adelante, entonces, la siguiente pregunta es que si usted está advertido o ha tenido algún tipo de discusión con el cliente de que él vaya a traspasar la propiedad de esta póliza. Si él quiere que alguien más se convierta en el dueño de esta póliza, lo cual en este caso no es así. Continuamos entonces hacia la siguiente ficha que debemos estar llenando. Acá ya me sale el nombre de la gente que debemos poner, el apellido de la gente. Si ustedes lo tienen preestablecido, aquí va a aparecer su nombre. Le van a decir, ok, ¿cómo busco ese agente? Vamos a buscarlo por nombre. En este caso, el número de agente. En mi caso es este que está acá. Me va a preguntar cuál es la licencia del estado. Yo tengo que poner mi licencia del estado, ¿ok? Me va a preguntar por el número telefónico, ya yo lo tengo preestablecido, igual que el email que quiero poner. Este email es importante porque si hiciera falta hacer algún tipo de firma electrónica, ese es el email a donde van a enviar el documento para la firma electrónica. Me están preguntando acá en este caso entonces cuál es el porcentaje de compensación de la gente. Si yo estoy solo y no tengo ningún agente que me acompañe, yo estoy tomando el 100% de la comisión que vayan a pagar por esta póliza. Si en el caso contrario yo sí tuviera un agente que me acompaña, entonces, por ejemplo, un agente me dijo, acompáñame a cerrar este cliente y hacemos un split, una división de las comisiones, entonces yo puedo poner, por ejemplo, 50% para mí y le digo que sí y aquí añado en este botón grande, añado el agente que me acompañó. Acá pongo su nombre, su apellido, el número telefónico, el número de agente, ¿ok? Y por supuesto el porcentaje de compensación para ese agente, que en este caso, si yo tengo el 50, él tendría que tener el 50 también. Acuérdense que esto es una manera de poder dividir la comisión y que la pague National Life directamente para cada uno de los agentes involucrados en la venta. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, como no estoy acompañado por ningún otro cliente, tengo el 100% y no hay agentes adicionales acompañando esta póliza. Continuamos entonces hacia la siguiente ficha que vamos a llenar y ahora sí vamos a hablar del asegurado, ¿ok? Fíjense que en esta ficha ya tengo el nombre del asegurado, tengo el apellido del asegurado, tengo la fecha de nacimiento, la edad actual de ese asegurado y el género. Es un hombre de 40 años que nació en julio 1183 y se llama Pedro Pérez. ¿De dónde tiene o de dónde trae esa información? De la ilustración que hicimos hace unos minutos y por eso es que es tan importante traer la información siempre desde la ilustración, porque estaríamos ahorrándonos poner nuevamente esta información acá. ¿Ok? En este caso, me está preguntando si el cliente tiene Social Security, si tiene un ITIN number, porque recuerden que no solamente puedes hacer una póliza a una persona que tenga Social Security o ITIN number, sino que también se la podemos hacer a alguien que no tenga absolutamente nada. Lo cual quiere decir que una persona que no tiene Social Security puede utilizar una póliza de vida como un instrumento de retiro. Puede ir aportando acá de manera que cuando él decida retirarse, como nunca tuvo Social Security, él no va a tener
la pensión que viene del Social Security. Sin embargo, va a tener su póliza de vida que entonces le va a dar una cantidad de dinero importante, por supuesto, dependiendo de cuánto dinero él puso en esa cuenta para poder saber, va a ser proporcional al retorno que esta persona va a recibir. Supongamos que este cliente no tiene Social Security. El señor Pedro Pérez está en el país. Desafortunadamente, su estatus migratorio no le permite tener un social. Tiene muchos años acá en este país y pretende quedarse muchos años más. Entonces, podemos hacer una póliza sin seguro social. Acá me está preguntando que si el aplicante ya solicitó un Social Security. No, no lo ha solicitado porque desafortunadamente no tiene manera de hacerlo por ahora. Eso pudiera cambiar en el futuro y se lo podemos hacer saber a la compañía, pero en este momento, si él no lo tiene y no lo ha solicitado, simplemente le decimos que no. Me pregunta que en qué país nació. Supongamos que esta persona nació en México. Ok, escogemos entonces el país donde nació. Me pregunta si esta persona es ciudadano americano. El caso del señor Pedro, como no tiene social y por supuesto nació en México, no es ciudadano americano, le digo que no. Entonces me va a preguntar aquí los detalles. Los detalles de en qué país nació. Entonces yo debo hacer acá, poner la información del país donde él nació. Me está preguntando que si tiene alguna green card, que si tiene algún tipo de residencia permanente. En este caso no tiene. Él tiene algún tipo de visa válida para estar dentro de los Estados Unidos. Supongamos que no. Ahora, acá sí debo poner entonces algún tipo de identificación que el cliente me haya proveído. Por ejemplo, una identificación del país donde nació, que puede ser una cédula, puede ser el pasaporte, cualquier cosa que me ayude a identificar a esta persona que efectivamente se llama de esta manera y que efectivamente los datos que estoy poniendo, tanto fecha de nacimiento como los otros datos, son acordes a lo que estoy poniendo acá. ¿Ok? Entonces, supongamos que él tiene un número de pasaporte que es este que estoy poniendo acá. ¿Quién emite ese pasaporte? Supongamos que el pasaporte se lo dio el país México. ¿Ok? Y pregunta, en los últimos 12 meses consecutivos, ¿usted ha pasado más de 4 meses fuera de los Estados Unidos? Yo le puedo decir que no, porque el señor vive acá y aquí es donde reside. ¿Ok? Entonces, fíjense que ese botón de detalles que estaba antes en rojo ya está lleno, entonces ahora se pone en verde. Entre las cosas que me va a preguntar es cuánto mide el señor. Supongamos que el señor mide 5 pies 6 pulgadas, ¿ok? Y pesa 180 libras, ¿ok? Perfecto. Ahora, me pregunta si el señor pertenece a alguna organización militar. En este caso, él no pertenece a ninguna organización militar. Si está empleado, podemos decir que está empleado. ¿Ok? Si él tiene su propia compañía, supongamos que el señor tiene una compañía de construcción. Entonces ponemos el nombre de la compañía, ¿ok? Pedro Pérez Construction, por ejemplo. ¿Ok? LLC. ¿Y qué tiempo tiene empleado aquí? Bueno, tiene más de 6 meses en esa compañía. ¿Qué tipo de industria es? Es la industria de la construcción y me preocupa, ok, ¿qué hace ese señor allí? Bueno, hace de todo, él es el dueño, él es el gerente, él es el contratista. Ok, entonces buscamos simplemente lo que más se parezca a la actividad que él realiza. Vamos a suponer que en su caso es un handyman, ok, porque hace de absolutamente todo. Entonces le ponemos handyman. Está preguntando acá si él tiene alguna licencia de conducir. Si no la tiene, simplemente le pongo que no, ¿ok? Y le tengo que dar las razones por las cuales no tiene una licencia. No tiene una licencia porque no conduce, no tiene una licencia porque nunca se la sacó, porque está suspendida, por lo que sea. ¿Ok? Entonces, puede decirle aquí, por ejemplo, nunca ha tenido una licencia de conducir. Maneja, conduce su camioneta de trabajo, pero lo hace con la licencia mexicana, por ejemplo. ¿Ok? Acuérdense que si yo le digo que sí tiene una licencia de conducir, entonces debo decir cuál es el estado, supongamos que fue la Florida, que le dio esa licencia y le debo dar entonces el número de licencia. ¿Ok? Vamos a suponer que este es el número de licencia. Ok, vamos a ver si me la toma. Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí me está preguntando, ¿en dónde vive este señor? Bueno, supongamos que vive en el 15804 Southwest 101 calle, Miami. ¿Ok? Esta es la dirección del cliente. Me pregunta también cuál es la mejor manera de contactar a ese cliente. Si es a través del teléfono, ¿qué teléfono? Supongamos que la mejor manera de contactarlo es el teléfono móvil. ¿Ok? Y ese teléfono móvil, entonces el número sería 305-456-7305, por ejemplo.
¿ok? Y el email de esta persona, supongamos que es pperez23@gmail.com, por ejemplo, ¿ok? Este email es importante que nos aseguremos de que esté bien, porque si nosotros necesitamos enviar algún documento para la firma del cliente, para la firma electrónica, que se lo va a enviar National Life directo, ellos lo van a enviar a ese email que está allí. Entonces es importante que nosotros pongamos el email correcto, ¿ok? Y que nos aseguremos de que el cliente tiene acceso a ese email. Además que en ese email es donde le van a estar llegando informaciones, donde le van a estar llegando cualquier tipo de notificación que National Life necesite hacer para su póliza. ¿Ok? Me preguntan si la dirección que yo puse acá es la misma dirección de correos de este señor. Supongamos que es la misma, perdón. Me preguntan si es distinta. Le digo que no es distinta, es la misma. Entonces no necesitamos poner una dirección adicional. O caso contrario, si fuera que sí, entonces debo decirle cuál es la dirección donde él quiere que le envíen notificaciones o que le envíen cartas si hiciera falta. ¿Ok? Te preguntan si va a haber algún dueño adicional de esta póliza. En este caso no, porque va a ser su propio dueño o el único dueño de la póliza. Preguntan si en el caso de que la póliza por falta de pago vaya a lapsar, si ellos quieren designar una segunda dirección donde enviarle un aviso para decirle saber eso. Aquí le decimos que no. Me preguntan el annual income. En el annual income tenemos que entender que cuánto gana el señor Pedro. Supongamos que el señor Pedro gana $60,000 mensuales. ¿Ok? Y como gana $60,000 mensuales, entonces eso es él solito. Ahora me preguntan aquí, ¿cuánto vale el señor Pedro? Bueno, supongamos que el señor Pedro tiene su casa, aunque se la debe al banco y su casa costó $400,000. Además, el señor tiene su carro, tiene cuentas en el banco, tiene su negocio que también funciona. Supongamos que entonces toda la suma de todas las cosas que él tiene, el señor vale más o menos $950,000. Esa es su riqueza hasta ahora. Y aquí me preguntan el household income, lo cual incluye tanto lo del señor Pedro como sus hijos, sus familiares, su esposa, quienes sea que viven en el mismo techo con él. Supongamos que la esposa trabaja y la esposa entonces hace $40,000 más. En ese caso, la suma de los dos van a ser $100,000 y supongamos que la esposa también por su capacidad de producir y por supuesto con las cosas que tiene, la esposa vale $300,000. Entonces, entre ambos pudieran estar teniendo un valor de $1,250,000. ¿Ok? Avanzamos entonces en el botón de Next y aquí me empiezan a preguntar cuáles son los beneficiarios. Para agregar los beneficiarios, supongamos que en este caso él tiene un solo beneficiario. Él quiere dejar a su esposa como beneficiaria y bueno, si algo le llegara a pasar, ella se hace cargo de los niños. ¿Ok? Entonces simplemente puedo darle el botón azul, agregar, decir aquí quién es o qué parentesco tiene el beneficiario con él. En este caso es su esposa. ¿Ok? Y la esposa supongamos que se llama María, el apellido es Pérez. ¿Ok? Si María tiene algún número de Social Security, lo puedo poner acá. Si no tiene ningún número de Social Security, fíjense que no está en amarillo, no es necesario ponerlo. Lo que sí me están pidiendo es la fecha en la que nació. Supongamos que ella nació en enero 25, 1980. ¿Ok? Y la señora María entonces se va a quedar con el 100% de la beneficio de póliza porque ella es la única beneficiaria. Si tenemos, por ejemplo, la señora María y dos hijos más, ellos deciden cómo la quieren. Ah, mira, yo quiero dejarle a mi esposa el 50%, en ese caso, entonces nosotros ponemos acá 50, ¿ok? Y él me va a exigir que yo ponga tantos beneficiarios hasta poder llegar a un total de 100% en la sumatoria de todos ellos. Pero recuerden, no podemos poner más de 6 porque nos va a permitir de manera electrónica, como estamos llenando esta aplicación, hacer hasta 6 beneficiarios, ¿ok? Si no es el caso, y como inicialmente dijimos, ella va a tener el 100% del beneficio de la póliza. Me pregunta acá si la dirección de la señora María es exactamente la misma que él. Si le digo que sí, entonces me la pone acá. Ellos me preguntan un número telefónico o un email en caso de que hiciera falta contactarla, pero en este caso, como ella vive con él y no me lo están poniendo en amarillo y supongamos que no tengo esa información, simplemente la dejo así. ¿Ok? Igualmente me va a permitir entonces avanzar. Ya tenemos entonces el 100% de los beneficios muertes repartidos en su beneficiario. ¿Ok? Y me pregunta si quisiera designar un beneficiario contingente. El beneficiario contingente es una persona que va a
hacer las veces o va a ser el beneficiario en caso de que la señora María y el señor Pedro fallezcan, por ejemplo, en un accidente de tránsito ambos. Entonces, cuando ambos fallecen, como estaba el asegurado en ese accidente, pero también estaba su beneficiario, el dinero va a quedar allí como en el limbo. Ese limbo significa que la póliza de vida va a ser pagada, ¿ok? Cuando se emita el reclamo, pero ese pago no va a ir a una persona, sino que va a ir a que la corte decida quiénes son sus herederos y va a ser repartido de acuerdo a como la corte lo diga. En este caso, si yo designo un beneficiario contingente, si la señora María Pérez fallece, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos usando, en el mismo accidente con el señor Pedro, entonces este beneficiario contingente es quien recibiría el dinero de la póliza, ¿ok? De lo contrario, si digo que no, bueno, el beneficiario va a ser la señora María y si cuando el señor Pedro fallezca, María recibe el dinero. Si María fallece junto con el señor Pedro, entonces la corte va a decidir quién lo hace. Es simplemente si le digo que no, no lo tengo que llenar. Si le digo que sí al beneficiario contingente, entonces me empieza a preguntar, ok, ¿quiénes son los beneficiarios contingentes y en qué porcentaje lo vamos a repartir? Así que tal cual como hicimos anteriormente con los beneficiarios primarios, ¿ok? En este caso, digamos que no y continuamos hacia adelante. En el monto de la cobertura, ya aquí me está diciendo, esto va a ser una póliza de $200,000 en la opción B, que significa que el beneficio de muerte va creciendo todos los años, ¿ok? Y que va a tener todos estos beneficios que están aquí. Esta información que está acá es la información que se trae directo desde la ilustración que ya hicimos. Por eso es que es tan importante pasar de la ilustración a la aplicación, porque así entonces toda la información que yo llené allá pasa directamente para acá y no tengo que volverla a poner, lo cual cuando lo haces así directamente, pudiera ser un poco confuso. ¿Ok? Acá me pregunta cuáles son los requerimientos de underwriting que vamos a tener. Si el cliente no está pidiendo más de $1,000,000, National Life tiene como política que por debajo de $1,000,000, por lo general, no van a hacer exámenes. Así que le tenemos que decir no fluidos. Si la póliza es un poco mayor, un poco más alta, 1,000,000, 1,500,000 dólares, entonces podemos exigir, podemos pedir que le hagan un examen de sangre, de orina o el examen médico ese que normalmente le hacen. Para este caso, simplemente le ponemos no fluidos porque no queremos que le haga un examen por un monto de cobertura bajo y entonces ellos, a menos que lo consideren necesario, ellos van a mandar a hacer los exámenes directamente. Pero por ahora no es el agente quien tiene que hacer el requerimiento de hacerlo, ¿ok? Te preguntan también, en caso de que nosotros necesitemos exámenes, usted necesita a alguien que le traduzca. Si le digo que sí, me van a preguntar cuál es el lenguaje que necesita para traducción. Podemos decirle, por ejemplo, español. ¿Ok? Quiere decir que cuando ellos envíen entonces la persona a hacer los exámenes, ellos se van a asegurar de que esa persona tenga un servicio de traducción de manera que sea fácil el proceso entre el señor Pedro y la persona o el enfermero que fue a tomar las muestras y hacer los exámenes de sangre. ¿Ok? Entonces, más adelante me preguntan, ¿cómo fue que usted le mostró al señor Pedro, a su cliente, cómo le mostró usted el seguro de vida? ¿Ok? Entonces tiene tres opciones. Lo primero es que simplemente conversamos sobre eso. Él me dijo que quería una póliza de $200,000 y me dijo, por favor, móntame la póliza. La segunda es que yo imprimí esa ilustración, yo le hice una ilustración, la imprimí y entonces se la mostré en papel. Y la tercera, que es la más común de todas, es que yo me llevé mi computadora, me senté con el señor Pedro, le mostré en la computadora cómo funcionaba su póliza de vida, cómo iba a ir ahorrando, cuánta cobertura iba a estar teniendo. Y entonces el señor Pedro vio toda la ilustración acá en mi computadora. Entonces, si ese es el caso, yo le doy acá clic y escojo esa opción y la ilustración que nosotros hicimos para poderle mostrar al señor Pedro cómo iban a hacer las cosas, tiene esta numeración que está aquí. Porque ya yo hice la ilustración y la ilustración pasó directamente a la aplicación, entonces existe un número de ilustración que está grabado en el sistema, al cual National Life va a tener acceso para poder incluirlo dentro del paquete de la póliza que se le entrega al señor Pedro. Seguimos adelante. Cuando estamos entonces acá, me preguntan cómo le vamos a cobrar al señor Pedro esta prima. Vamos a decir, ok, vamos a hacer entonces un cargo en cuenta directo mensualmente que va a ser de $250 mensuales. Si hacemos la multiplicación de $250 mensuales por 12 meses de un año, podemos decir que la cuota anual
es de $3,000. ¿Ok? Ajá, ¿y de dónde viene ese dinero? Esos $3,000. Ok, el señor Pedro lo va a sacar de su income o de sus ahorros. Y de allí entonces él va a empezar a pagar o a aportar para su póliza de vida. Continuamos hacia la siguiente, ya fíjense que todas las sillas van quedando en verde, ¿ok? Continuamos hacia la siguiente, entonces me vuelve a preguntar, ¿existe algún tipo de póliza de vida? Si el señor Pedro tuviera una póliza de vida, yo le voy a decir que sí. Y aquí abajo se abre entonces esta nueva casilla que me va a preguntar quién es la compañía que tiene esa póliza de vida, cuál es el monto de cobertura, cuál es el número de póliza, si yo estoy reemplazando esta por aquella, porque supongamos que el señor Pedro tiene una póliza, pero ya no quiere seguir con aquella, sino que quiere tener esta, entonces si la estoy reemplazando o si me estoy transfiriendo un monto de otra póliza, supongamos que tiene otra póliza universal y quiere transferir el monto hacia esta, entonces en ese caso tenemos que llenar un formato que se llama 1035. Si no es el caso, que el cliente no tiene póliza, simplemente le digo que no y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Ahora, este señor está utilizando fondos de otro seguro de vida o de un annuity para poder traerlos a esta póliza. Si no es el caso, le digo que no. Si el caso fuera así, entonces le tengo que dar nuevamente información sobre de dónde o desde dónde está viniendo ese dinero para esta póliza, ¿ok? Y preguntando también si tiene algunos riders en aquella póliza que está queriendo reemplazar, en este caso es no, ¿ok? Y continuamos entonces. Acá me están preguntando y me están pidiendo consentimiento para que ellos le llegaran a hacer un examen de sangre al señor Pedro y el señor Pedro por alguna razón resultara ser positivo para VIH, si él quiere que ellos le avisen o le den notificación a su médico primario. ¿Ok? Como no está en amarillo, yo simplemente no lleno esta parte, la dejo así y ya llegamos entonces al final de la información que debemos poner. Sin embargo, él me acaba de poner la información de la gente para que yo la confirme, así que debo volver entonces a esta ficha, abrir nuevamente acá y confirmar entonces que este es el agente. Licencia, este es el número de agente. Perfecto, todo bien. Ok, siguiente entonces. Ahora, para no recorrer nuevamente cada una de las fichas, yo puedo simplemente darle clic a la ficha final, que es donde me está faltando información. Y aquí simplemente me dice, perfecto, te felicito, aquí todo está en perfecto orden, ¿ok? En este punto. Ahora vamos a darle clic acá para decir, yo doy fe de que toda la información que puse allí es precisa y que es, digamos, en lo mejor de mi conocimiento, verdad, ¿ok? Bloqueamos la aplicación. De esta manera ya todos los datos que nosotros hemos metido acá no se van a poder modificar. Si por casualidad hay un dato que está malo, desafortunadamente, una vez que hayamos bloqueado la aplicación, no podemos volver atrás. Tendríamos que reiniciar toda la aplicación. Lo que en muchos casos puede pasar es que me equivoqué en la fecha de nacimiento, me equivoqué en el apellido del cliente, me equivoqué en cualquier cosa. Lo que podemos hacer simplemente es duplicar este caso. Ella va a traerse toda la información que ya yo puse, pero no va a estar bloqueada. Y entonces en esa copia, en esa duplicación que yo hice, puedo entonces hacer las modificaciones y utilizar esa para llegar hasta el final y descartar entonces esta donde estoy ahora. ¿Ok? Entonces simplemente una vez que ya yo bloqueé la aplicación, entonces me está diciendo, ok, ahora necesito que el señor Pedro me firme dos cositas. La primera es me firme la autorización para poder accesar a la información médica del señor Pedro. Eso por un lado. Y por otro lado, que él dé su consentimiento de que su firma electrónica va a ser valedera para este documento. Si el señor Pedro lo tengo a mi lado, podemos utilizar esta opción que dice firma electrónica cara a cara. Si el señor Pedro, por alguna razón, prefiere que se lo envíe a su email y de paso así ustedes se cubren las espaldas y les queda el rastro de que fue el señor Pedro quien lo firmó desde su email, entonces yo le puedo dar acá, enviar un email y se lo va a enviar entonces al email del cliente. Pero si yo tengo el señor Pedro aquí junto a mí, simplemente escojo esta opción que está acá y le digo continuar. Luego acá me va a decir, ok, el señor Pedro tiene que leer cuidadosamente estos cuatro pasos y decir que está de acuerdo. ¿Ok?
Él ha leído que el uso de la firma electrónica va a tener validez, que él está dando autorización para accesar a su información de HIPAA o de la ley del HIPAA, que es simplemente la confidencialidad de la información médica. Los 3 y 4, o sea, tiene que haber leído todo esto y entender que todo lo que está allí, él está de acuerdo con eso. Si él dice que sí, entonces nos permite avanzar. Y una vez que avanzamos, entonces acá ya vamos a firmar la autorización del HIPAA. Él firma acá y vamos hasta abajo. Tenemos que firmar estas últimas dos opciones que están acá. Sin embargo, primero te requiere que hagas una revisión del HIPAA, del paquete del HIPAA. Le damos clic a este botón, él va a abrir una pantalla nueva donde están todas las condiciones del HIPAA, donde él está autorizando a revisar su información médica, donde él está dando su consentimiento para usar la firma electrónica. Si volvemos entonces a donde estábamos, ahora ya que revisamos el paquete, me está dejando firmar. Entonces el cliente dando clic acá, aplica las firmas y terminamos entonces la primera parte de la aplicación, que es, digamos, la información general. A partir de aquí, entonces la información que nos va a pedir es la información médica del cliente y es un cuestionario donde vamos entonces a hablar sobre las condiciones médicas del cliente. Este video es de la primera parte, así que el segundo video que vamos a hacer o que van a encontrar en nuestro canal es justamente de la segunda parte, que es la parte donde el cliente va a poder hacer la parte médica. Muchas gracias por su atención.